Entonces vamos a empezar con nuestra parte del tema, ya que dice continuación. Ya estás viendo ahí en la pantalla. Ahí está, continuación, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a continuar? La gráfica de la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Bueno, Gay-Lussac lo que dice es que a volumen constante la presión varía de forma directamente proporcional a la temperatura, ¿no es cierto? Si la temperatura sube, la presión también va a subir, aumenta. Ya habíamos visto en ejemplos, si aumenta el doble la temperatura, la presión también va a aumentar el doble. Si aumenta el triple la temperatura, la presión también va a aumentar el triple. Ya, entonces una proporcionalidad directa ahí. Hay una proporcionalidad directa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se grafica Gay-Lussac? Aquí está la gráfica. Ya directamente te voy a mostrar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, para... mm, a ver, ¿dónde está? Bueno, ya. Para una temperatura 1 tenemos una presión 1 y para una temperatura 2 supongamos que es el doble también va a haber aquí de distancia. Entonces aquí se trazan estas líneas horizontales y verticales tal como has aprendido en matemática y los puntos de intersección se van, se van colocando debajo de una línea roja. Ahí está la línea roja, la recta que justo corta en el eje de la temperatura, eso por experimentación en laboratorio han sacado los químicos, que justo vale ahí menos 273,15 grados. Y a eso ellos le han llamado el cero absoluto. ¿Y a qué quiere decir el cero absoluto? Quiere decir que te va, o sea, en la naturaleza ya no se puede encontrar más de esta temperatura, más abajo, ¿ya? Esta es la máxima temperatura negativa que existe, menos 273,15 grados centígrados. ¿Ya? Eso es, y se ha descubierto gracias a Gay-Lussac. ¿Ya? Gay-Lussac tenemos ese aporte necesario que el cero absoluto es menos 273,15 grados centígrados. ¿Cómo lo ha calculado? Bueno, lo ha calculado bajo tratamiento experimental, ya en laboratorio. Trazado una recta y justo lo ha cortado acá en menos 273,15 grados. Bueno, esto es lo único necesario de saber, ley de Gay-Lussac, ¿ya? También es una pendiente, dice. Bueno, pendientes ustedes van a avanzar en matemática al año, ¿ya? Toda recta, toda línea recta tiene una pendiente. Bueno, y pendiente ya tú tienes que asociar con lo que a veces subes, ¿no ve? ¿Quiénes han subido un cerro alguna vez? Bueno, yo alguna vez he subido un cerro y obviamente el camino no es lineal, no es directo, sino que hay una pendiente, una pendiente que hay que subir o hay una pendiente que hay que bajar. Entonces en matemática van a ver eso, en geometría analítica, que hay una pendiente. Ya aquí se ve esa pendiente en el gráfico, esta línea roja tiene una pendiente. Profe, esta línea pendiente también puede ser hacia abajo, sí, puede ser hacia abajo, pero en este caso Gay-Lussac solamente analiza una pendiente hacia arriba, porque eso le da la gráfica. Cuando vean en matemática hay pendientes negativas también, hacia abajo. Bueno, esa es la gráfica de Gay-Lussac, ya para una temperatura y una presión a volumen constante. Bueno, como ya hemos estudiado tres leyes ya hemos visto, Boyle, Charles, aquí está un resumen de sus fórmulas. Ahí está Boyle, Charles y Gay-Lussac. Todas estas ecuaciones o fórmulas, leyes de estos señores, Boyle, Charles y Gay-Lussac, que han estudiado los gases ideales, han estudiado qué pasa si aumento temperatura, qué pasa si aumento presión, todo eso ya sabemos. Pero ahora lo que vamos a aprender es que existe una ley combinada de los gases. ¿A qué se refiere eso? A que hay problemas donde nos van a dar ya no solamente dos variables, es decir, ya no nos van a decir a una temperatura de 2 grados centígrados, subimos a 10 grados centígrados, es decir, 5 veces más. Calcular la presión, ya no solamente eso, sino que ya nos van a dar
tres variables de una situación inicial. Vean en este gráfico, dice presión 50 pascales, volumen 10 metros cúbicos y temperatura 20 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál va a ser el nuevo volumen si aumentamos a 100 pascales la presión y aumentamos también la temperatura a 60 grados centígrados? Entonces, como ustedes verán, aquí ya se analiza tres cosas, ya no es solamente dos. Y cuando se analizan tres cosas, bueno, ya no hay caso utilizar ni Charles, ni Gay-Lussac, ni Boyle, porque esas fórmulas solamente están limitadas a dos variables. Pero en estos problemas se va a aplicar esta formulita, ¿ya? Esta formulita, esta que estoy moviendo, esa es la que se aplica. Esta resume todas las leyes. ¿Qué dice esta fórmula? Es fácil, solamente dice que si tú multiplicas presión-volumen dividido entre temperatura, va a ser igual a la presión-volumen dividido entre temperatura de la situación 2. Situación inicial, situación final. Bueno, es otra fórmula nada más. Y esta fórmula se aplica en problemas donde tenemos tres variables. Ya, tres variables aquí van a actuar sí o sí. Ya, muy bien. Bien, entonces, a ver un ratito, voy a ver lo que es la asistencia. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra explicación. Sus tareas, por favor, ya tienen que ir mandando. Hay algunos estudiantes que no están mandando tarea. Ahora, también hay estudiantes que me están explicando algunas situaciones, ¿no? Porque dice que no pueden, eh, o sea, lo han hecho perder del WhatsApp sus tareas, entonces les estoy mandando todito de golpe. Ya, porque en el WhatsApp lamentablemente no se pueden guardar los mensajes. O sea, si tú pierdes tu chip o ha pasado algo con tu WhatsApp y los reinicias, los mensajes anteriores ya no te aparecen. Ya es lo que me ha pasado también en una oportunidad. Todito lo he hecho perder. Y es molestoso, ¿no ve? Que no tengas todito y de dónde copiar en esta situación peor. Entonces, a los estudiantes que tienen esa dificultad, mándenme un mensaje así al personal y explicándome, profe, le he hecho perder mi celular o X situación, me puede mandar todas las tareas que hasta ahora han avanzado, porque ya son con esta, a ver, hemos avanzado clase de química el día, a ver, 13, 14, 15, el 15 de mayo, el 22 de mayo y hoy día es 29. Tres clases ya tenemos de química. Del 15 y del 22 ya hemos revisado la tarea. Ya han mandado algunos estudiantes del 15 y del 22. Estoy registrando todo. Ahora, hoy día voy a registrar recién de la tarea del 22 de mayo. Ya, para hoy día es la tarea del 22 de mayo. Y para el siguiente viernes ya va a ser la tarea de hoy día, que voy a dejar del 29 de mayo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice ejemplos. A ver, práctica. A ver, vamos a revisar ya. Enseguida voy a revisar. Primeramente veremos esto, ¿ya? Lo que dice ejemplos. Voy a revisar el grupo, ya, el grupo de quinto. Bueno, ahí está todo. Ya todo y todito está ahí. Bueno, afortunadamente no lo tengo perdido el grupo. A ver, leamos. Dice ahí, un gas ocupa 2 litros a una atmósfera y 300 Kelvin. Si la presión sube a 2 y la temperatura aumenta también a 400, ¿cuál será el nuevo volumen? Bueno, aquí estoy revisando, solamente es teoría. Ya, solamente es teoría. Dice gráfica de Charles hasta Profe. ley de Gay-Lussac. Sí, hasta ahí hemos avanzado en la anterior clase. Sí, hasta ahí hemos avanzado. Ya, entonces ahora estamos avanzando ley combinada de los gases. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Tenemos una situación inicial, tenemos una situación final. Bueno, entonces tenemos dos situaciones. Una en la que el gas está a cierta volumen, presión y temperatura, y la otra, nuestro gas está a otra situación, ¿ya? De volumen, presión y temperatura. Entonces, es lo que vamos a explicar con estos diagramitas, ¿ya? Porque directamente podemos hacer también, pero lo que quiero es que entiendan, ¿ya? Entonces, aquí la presión 1 me dice que es una atmósfera. Por si acaso, atmósfera es unidad de presión.
ya es una unidad de presión. Después, ¿qué más? Ocupa un volumen 1 de 1 litro, ya 1 litrito aquí ocupa. Y también tenemos una tercera variable, ya tercera variable que dice temperatura 1. La temperatura 1 es de 300 Kelvin, ya está en Kelvin, ¿ya? Si nos hubiese dado ¿qué les digo? Si nos hubiese dado en grados centígrados, teníamos que transformar a grado Kelvin. Eso ya saben ustedes hacer la transformación. Ahora, la situación 2. Aquí ya es situación 2, situación final. Aquí me dice que la situación 2 de la presión ya no es una atmósfera, sino 2 atmósferas. Y la temperatura ya no es 300, sino que sube a 400. Lo que no sabemos es el volumen, ya es lo que no sabemos. Bueno, entonces vamos a resolver. Profe, ¿cómo resolvemos? Vamos a decir solución. Solución. Aquí está la solución del problema. Bueno, escribimos la fórmula de la ley combinada. ¿Ya? La fórmula de la ley combinada. Es lo que vamos a hacer. Y la fórmula de la ley combinada no es difícil, solamente es multiplicar presión 1 por volumen 1 y todo dividido entre temperatura 1. ¿Listo? Entre temperatura 1. Eso nomás tienen que acordarse. Multiplicar presión-volumen, dividir entre temperatura. Y va a ser igual a lo mismo, ¿ya? A lo mismo. Va a ser igual a lo mismo, pero en situación final, ¿ya? Situación final. Presión 2, volumen 2 y dividido entre temperatura 2. Hasta aquí es el análisis químico, hasta donde escriba la fórmula. Después, ¿qué es? Matemática, ¿no ve? Pura matemática. Porque lo que quiero es este volumen 2. Este volumen 2 es el que me interesa, ¿ya? Entonces, tengo que hacer algo para despejar ese volumen 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahí vamos a escribir nuestra ecuación y vamos a decir, esto que está en el lado derecho, voy a colocarlo en el lado izquierdo. Ya puedo hacer eso. Sí o sí puedo hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son solamente igualdades. ¿Ya? Cuando son igualdades podemos hacer eso. ¿Para qué hemos hecho eso? Para visualizar el despeje de volumen 2. Como ustedes ya están en quinto de secundaria, entonces ya es un poco más directa la explicación. ¿No ve? ¿Por qué? Porque simplemente este volumen 2, así, volumen 2, si despejamos, va a ser igual a lo mismo de acá. Voy a copiar todo lo mismo de acá. Es lo bueno de estar en computadora, podemos hacer más directo las cosas. Y todo esto, toda esta expresión, toda esa expresión, observen, la presión 2 está multiplicando, va a ir al otro lado a dividir. Y a ver, la presión 2 está multiplicando y va a ir a este lado a dividir. Ahí está. Y la temperatura 2 está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar. Y listo, ahí está el despeje, ya está despejado. Si sigues los pasos, vas a llegar al mismo despeje. Ahora, ¿qué se hace? Reemplazamos los datos. Lo difícil de acá es tal vez el despeje que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Porque reemplazar los datos no creo que sea difícil. Solamente es colocar en valores numéricos aquí, ¿ya? Solamente es eso, valores numéricos. Ahora sí, vamos a despejar, pero vamos a reemplazar los datos. Bueno, entonces aquí presión 1, volumen 1. Es lo que primero vamos a hacer. Presión 1, volumen 1. A ver, presión 1, ¿cuánto era? A ver, vamos a acordarnos. A ver, presión 1 era, aquí está mal, 2 litros es aquí, ¿ya? Porque dice, mira, ocupa 2 litros a una atmósfera, 300 Kelvin. Ya. Entonces, presión 1 vale una atmósfera
Eso vamos a multiplicar. A ver, vamos a multiplicar por el volumen uno. El volumen uno es 2 litros. Y vamos a dividir entre la temperatura uno. La temperatura uno era 300 Kelvin. Y listo. Después aquí vamos a aplicar el despeje que hemos hecho. Temperatura 2, presión 2. La temperatura 2 era 400 Kelvin, sube a 400. Y la presión 2 sube a 2 pascales. A ver si no me equivoco, sí, 2 pascales. Y listo. Ya hemos reemplazado y ahora solamente vamos a hacer operaciones matemáticas. Ya, entonces decimos, el volumen 2 va a ser igual a ver, vamos a hacer paso a paso. Ya, a ver, ahí está la división. ¿Por qué hemos puesto raya de fracción o línea de fracción? Por esto. Miren, 1 por 2 por 400, esa multiplicación es fácil, no es difícil, da 800. Y esta multiplicación 300 por 2 da 600. Y al final vamos a usar nuestra calculadora. ¿Por qué? Porque solamente hay que dividir 800 entre 600. Y si tú divides ahí va a ser, a ver, 800 entre 600. 800 entre 600. A ver, ¿dónde está la calculadora? A ver, ahorita, ya, 800 dividido entre 600 da 1,3333. Bueno, y redondeado sería solamente así, ¿no ve? ¿Qué cosas? Litros. Entonces, apenas ha subido, bueno, la condición de los litros, ¿no? Fíjense, tenía 2 litros al principio y ahora ha bajado a 1,33 litros. Bueno, en ley combinada eso ocurre, ¿ya? Esa característica ocurre. Ley combinada de los gases. Muy distinto de ley de Gay-Lussac, Charles y Boyle, porque hay que usar esta fórmula, ¿ya? Y tratar esa fórmula es un poquito complicado si es que no dominan bien despeje de ecuaciones. ¿Ya? Pero yo creo que con este video o con esta explicación que también ustedes están escuchando, van a entender, ¿ya? Y si no, vamos a hacer este problemita más, ¿ya? Este problemita que dice, ejemplo 2. Un gas ocupa 5 litros, 2 atmósferas y 400 Kelvin. Situación inicial y situación final. Otra vez, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Lo mismo, lo mismo vamos a hacer, solo que con otras variables, ¿no ve? Con otras variables. A ver, ya no se ha copiado todo. Ya, a ver, ahí está. Mi flechita. Aquí tenemos mi situación inicial. Obviamente vamos a cambiar los datos. Y mi situación final. Obviamente vamos a cambiar también los datos. La presión 1 aquí ya no es 1, sino es 2. Estamos hablando del problema, el problema que está ahí. 5 litros y 400 Kelvin de temperatura. La presión 2, aquí la presión 2, aquí el volumen 2 y aquí la temperatura 2, o sea, temperatura final estamos diciendo. La presión 2, ¿cuánto ya es? No nos dice. ¿Ya? Entonces, esta es la variable que tenemos que encontrar. El volumen 2 me dice que disminuye a 3 litros y la temperatura también baja a 300 Kelvin. Vean, esta es la esquematización de nuestro problema. Listo. ¿Qué hay que hacer? Otra vez, ¿no ve? Escribimos la ley combinada. ¿Por qué, profe, la ley combinada? Porque hay 3 variables. Siempre que vean 3 variables hay que usar ley combinada. Si usamos Charles nos vamos a perder, no vamos a poder, porque Charles solamente es para 2 variables. Boyle también y Gay-Lussac también. Entonces aquí es ley combinada. ¿Ya? ¿A qué es igual ley combinada? A solamente 2 divisiones que igualas. En la primera división dices presión 1, volumen 1 dividido entre temperatura 1. Listo. Al otro lado, presión 2, volumen 2, dividido temperatura 2. Entonces, de aquí yo creo que ya te vas a acordar ley combinada. No es difícil, solamente eso. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué vamos a despejar? Presión 2. Eso es lo que vamos a despejar. Acá está.
Eso vamos a despejar, lo voy a pintar de otro colorcito. Eso es lo que tenemos que despejar. Ahí está. Presión 2 es lo que tenemos que despejar. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente vamos a intercambiar los términos, ¿no ve? Esto que estaba en el lado derecho ahora va a pasar al lado izquierdo. Y eso va a ser igual a todo lo que estaba en el lado izquierdo. Eso se hace de matemática. Se intercambia nada más. ¿Para qué? Para visualizar el despeje de presión 2. Entonces, presión 2 va a ser igual. Directo voy a despejar. A todo esto, obviamente todo eso, pero va a estar entre paréntesis porque tengo que aislar de lo que salga de aquí de despejar, ¿ya? Y lo que salga de ahí de despejar solamente es una fracción también. ¿Por qué? Porque esta temperatura 2 que está dividiendo va a ir al otro lado a multiplicar. Y este volumen 2 que está multiplicando va a ir a dividir. ¿Se dan cuenta? Entonces no es difícil, jóvenes, solamente hay que tener un poquito de orden y cuidado con los signos y las líneas de fracción. Algunos de ustedes no les gusta escribir línea de fracción, lo dejan vacío y se van a confundir. Tienen que escribir todito. ¿Y ahora qué queda? Reemplazamos, ¿no ve? Reemplazamos los valores. Listo. Vamos a reemplazar entonces los valores. Presión 2 entonces va a ser igual. A ver, presión 2 va a ser igual entonces a lo siguiente. Bien, aquí hay una división y aquí también va a haber otra división, ¿no ve? Aquí va a haber otra división. Listo. Entonces armamos nuestras dos divisiones. Presión 1, volumen 1. A ver, presión 1, volumen 1, 2 y 5. Entonces digo 2, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 5. 2 por 5 dividido entre la temperatura 1, 400. ¿De dónde te estás sacando esos números, profe? Del problema. Lees el problema, analizas un gráfico y del gráfico ya es más fácil darse cuenta. Temperatura 2, ¿cuánto es? 300 Kelvin, volumen 2, 3 litros. Aquí es 300 y aquí volumen 2 vale 3, nada más, ¿ya? Y listo, ya hemos reemplazado nuestros datos y ahora vamos a operar. Listo, y al realizar operaciones ya es más fácil, ¿lo ve? ¿Lo ve? Aquí sería, arriba, 2 por 5 por 300. 2 por 5, 10, por 300 vale 3000. Listo. 400 por 3, 1200. Listo. Y si no, tenemos que usar calculadora, ¿no ve? Último paso, presión 2, entonces va a ser igual a 3000 dividido entre 1200. A ver, hagamos eso. 3000 dividido entre 1200. Bueno, la respuesta me sale 2,5. ¿Qué cosas? Litros, kelvins. No, no ve, atmósferas, porque mi presión inicial está en atmósferas, entonces esta presión también tiene que estar en atmósferas, respetando unidades. Bueno, no es complicado, solamente revisa el video otra vez o ahorita puedes hacer alguna pregunta, ¿no ve? Que de lo que no has entendido y eso también se va a quedar. Y bueno, aquí está la primera respuesta. Perdón, ya el segundo problema que hacemos. Aquí tenemos un último problema, ya antes de pasar al otro. Pero con este problema yo creo que ya va a estar comprendido. Problema número 3, listo. 3. Bueno, ahí tienen el problema. Dice un gas a 300 Kelvin, 1,2 atmósferas, tiene un volumen de 8. Otra vez lo mismo, ¿no ve? Presión baja, el volumen aumenta. Aquí podemos jugar de cualquier manera. Uno puede bajar, otro puede aumentar. Al final no se sabe cuál va a bajar, cuál va a aumentar. Es lo bueno de la ley combinada. No podemos predecir. ¿Ya? Sí o sí tenemos que usar fórmulas. En cambio, en ley de Charles, por intuición al menos, podíamos saber algo, ¿no ve? Pero acá no. Sí o sí tenemos que hacer nuestro esquema. Y nuestro esquema voy a hacer tal como hemos hecho acá. Tal como hemos hecho acá. Igualito voy a copiar, ya, para no perder tiempo. Eso, muy bien. En pizarra esto no puedo hacer, ¿no ve? Directo. Tengo que estar dibujando otra vez. Presión 1, 1,2. Volumen 1, en vez de 5, 8.
Y en vez de temperatura 1, dice a 300 Kelvin. Ya, 300. Listo, esta es mi situación inicial. Mi situación final, ¿qué dice? Presión baja a 0,8 atmósferas. El volumen aumenta a 12 litros. ¿Cuál será la temperatura final? Dice. Entonces, eso es lo que no sé. Nuevamente, solución, así como que ya sabemos, entonces vamos a escribir directamente combinada, ¿no ve? Directamente esto vamos a escribir. Ya, directo. Ahí está. Ley combinada, ahí está. Pero en este caso ya no necesitamos el volumen, perdón, presión 2. Ya no necesitamos presión 2, sino que vamos a necesitar ahora despejar temperatura 2. Si tú ves ahí, temperatura 2 es lo que no sabemos. Entonces, esto ahora vamos a despejar. ¿Cómo será el despeje de temperatura 2? A ver, eso más vamos a aprender. Listo. Entonces, despejamos temperatura 2. Ya, sí o sí vamos a despejar temperatura 2. Paso 1, otra vez, ¿no ve? Lo mismo, tenemos que intercambiar las posiciones. Esto que está en el lado derecho va a ir al lado izquierdo, eso vamos a igualar a lo que estaba en el lado izquierdo. Ya solamente es un intercambio. Profe, siempre se hace así. Sí, puedes hacerlo así. ¿Por qué? Para darte cuenta cómo estás haciendo el despeje. Porque hay otros estudiantes que ya directo lo despejan de aquí y después hacen el intercambio. ¿Se puede hacer así? Se puede hacer, pero prefiero explicarles de esta manera para que no se extravíen, ¿ya? Ahora sí, temperatura 2 aquí ya se nota. ¿Dónde está? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer una igualdad. Y aquí a este lado está una... A ver, vamos a copiar todo esto, ¿no ve? Porque esto no va a afectar en nada. Va a quedar tal cual está ahí. Solamente que aquí vamos a ubicar paréntesis para aislarlo, ¿ya? Y aquí vamos a decir lo siguiente. Esto que está como... A ver, esto que está como numerador va a pasar al otro lado como denominador, tal cual, todito. Presión 2, volumen 2 están en el numerador. Al otro lado van a pasar como denominador. Profe, ¿y aquí qué pasa? ¿Y aquí qué va a pasar? A ver, vean esto. Vean lo que pasa. Si todo esto ya ha pasado a este lado, entonces aquí ¿qué va a quedar? ¿Va a quedar cero? ¿Qué va a quedar? ¿Vacío? No puede quedar vacío, jóvenes. Se tiene que colocar un uno. ¿Por qué? Porque esta presión 2 volumen 2 estaban multiplicando a un 1 aquí, que todos sabían que estaba ahí, pero no se daban cuenta nada más. Aquí había un uno. Ese uno se queda ahí. Y eso dividimos a temperatura 2. Y listo, así se explica el despeje. ¿Ya? Y aquí también va a quedar ese uno. ¿Ya? Ese uno. ¿Por qué? Pues no puede quedar vacío. Y siempre se usa el uno. ¿Por qué? Porque el uno al final no afecta, ¿no ve? Por eso se lo usa mucho al uno en matemática, porque no afecta. Entonces así queda el despeje. Bueno, 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 bueno. Listo. Ahora sí. Y ahora sí trabajamos con ese despeje. Uno dividido temperatura 2. Eso va a ser igual a todo esto. Muy bien, entonces yo voy a hacer la operación directa, ¿no ve? Directamente voy a hacer la operación. Presión 1, volumen 1. ¿Eso a qué era igual? 1,2 por 8. ¿Ya? Presión 1 vale 1,2 y eso hay que multiplicar a 8. ¿Ya? A 8. Listo. Temperatura 1, ¿aquí cuánto valía? Temperatura 1, 300 Kelvin. ¿Ya? 300 Kelvin. Y bueno, aquí otra fracción. Otra fracción. Aquí podemos colocar puntito para decir multiplicación, ¿no ve? ¿Dónde está el puntito? Ahí está. 1 dividido presión. A ver, aquí va a haber dos variables que se van a multiplicar. A ver, aquí. A ver, esto vamos a borrar. Listo. Presión 2. Presión 2 era igual a 0,8 y 12. ¿Ya? 0,8 y 12. Entonces, presión 2 vale 0,8. 0,8.
Y, perdón, volumen 2 vale 12. ¿Ya? Volumen 2 vale 12. Solamente estamos reemplazando los valores. ¿Ya? Listo. Ahora sí vamos a hacer nuestras operaciones con calculadora. Uno dividido, perdón, ahí está. Uno dividido temperatura 2 va a ser igual ¿a qué? A toda esta multiplicación. A ver, arriba, ¿cuánto queda? 1,2 por 8 y por 1. 1,2 por 8 por 1 da 9,6. ¿Ya? 9,6. Y abajo queda 300 por 0,8. 300 por 0,8 por 12. Eso me da 2.880. ¿Ya? Todo eso da. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Uno, temperatura 2 igual. Ahora sí, dividimos. 9,6 dividido entre todo eso. 9,6 dividido entre 2.880. Eso sale 0,003. ¿Ya? 0,003. Listo, redondeado incluso. Profe, ¿es la respuesta? No, no es la respuesta todavía. ¿Por qué? Porque la temperatura 2 está abajo. Si tú te fijas, está abajo. ¿Cómo has aprendido en matemática para intercambiar esto? Fácil, ¿no ves? Fácil. ¿Por qué? Porque cuando tu variable está abajo, está aquí abajo como denominador, para que se vuelva numerador, lo mismo tiene que pasar aquí. Esto que estaba como numerador va a bajar a denominador. Abajo va. ¿Se puede bajar abajo? Sí, se puede bajar, porque al final solo son números. Y los números podemos tratarlos así, las variables. Como la temperatura 2 estaba de denominador, ahora sube como numerador. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Con la condición de que en el otro lado también hagas lo mismo. Lo que estaba como numerador, bajes como denominador y arriba ya te he dicho, para que no sea así vacío, siempre se coloca un 1. Y listo, al final mi temperatura 2 va a ser igual a la división de 1 dividido entre 0,03. 1 dividido entre 0,03. Eso da 333,3. ¿Ya? Y esa es mi respuesta final. ¿Qué cosas? Kelvins, ¿ya? Kelvins, porque la temperatura aquí está en Kelvin. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí hemos llegado con la clase.